Gracias, amigos, por continuar con su programa Balance Económico por este canal Hilando Fino TV Televisión a otro nivel y también donde la economía se entiende mejor. Bueno, tal como dijimos al principio del programa, tenemos a un especialista en prevención de lavado de activos, quien además es economista, contador público autorizado, una persona que se ha preparado en este tema, que es Roberto Mellacón. Bienvenido, Roberto, gracias por aceptar nuestra invitación hoy domingo familiar, en vivo. Así que muy agradecido de que esté aquí con nosotros. Gracias a ti, Alejandro, por la invitación a este programa Balance Económico, el cual ya en el pasado hemos tenido otras intervenciones, sí, ¿verdad? Claro. Sobre todo en el contexto del lanzamiento y promoción de la ley más cercano a su promulgación en 2017, por ahí estuvimos hablando. A la ley 155/17, ¿correcto? Así es. Sí. Me place muchísimo en esta ocasión venir de manera presencial, porque recuerdo que la otra vez la entrevista fue virtual, sí. Te quisimos traer, Roberto, porque el pasado 29 de octubre se celebró el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos. A esta ley se le ha dado mucha importancia y, ¿verdad?, para ver los avances que ha tenido la República Dominicana. Pero antes de que entrar en profundidad en este tema, quisiéramos para nuestra audiencia, que es variada, nos explique qué es la prevención del lavado de activos, porque siempre se relaciona el lavado de activos con narcotráfico y con corrupción. ¿Qué otras áreas abarca la prevención del lavado de activos? Muy bien, Alejandro. Mira, divido tu pregunta en dos. Primero, ¿cuáles son los delitos precedentes? Tradicionalmente se ha entendido el narcotráfico, porque así inició, en su inicio fue el narcotráfico, el delito precedente por defecto, por naturaleza, porque era el más importante, ¿no? En los años 80, 90, el narcotráfico de hecho fue que hizo que este tema se exponenciara y se le pusiera, digamos, especial importancia al tema del lavado de activos y su persecución, porque por la gran cantidad de dinero que generaba, estamos hablando de la época del narcotráfico en Colombia y demás. Pero sí, hay que entender que esto generó unos estándares internacionales que han ido evolucionando con el tiempo y los delitos precedentes se han ido ampliando. No solamente hablamos de narcotráfico, hablamos de los delitos vinculados a la corrupción, hablamos del delito ambiental, hablamos del proxenetismo, hablamos del tráfico de armas, hablamos de la pornografía infantil, hablamos de toda una serie de delitos, ¿verdad? Que más allá, hablamos del delito ambiental, hablamos del delito tributario. O sea que hay todo un conjunto de delitos ya que se añaden a los fines de cumplir con ese estándar internacional que fue creado producto de esa época donde se entendía que perseguir el crimen no era suficiente, sino que era necesario ahora perseguir la riqueza y perseguir el dinero. Hablamos de no solamente apresar a la persona, hablamos de obtener su dinero y hablamos de una recuperación de los activos, que es lo importante al final. En los casos de corrupción, ¿qué es lo que se necesita? A la persona presa, no. Eso no es lo importante es recuperar esos fondos para poder hacer proyectos sociales con ellos, porque eso es lo que necesitamos. Ok, excelente. Bueno, yendo así entonces, Roberto, ¿cuál es? Escúchame que te interrumpa. Sí. Que no se me olvide. No. Porque tu pregunta era compuesta, ¿verdad? Sí. Desde el aspecto de la prevención, porque hay una parte persecutoria, ¿verdad? Donde cualquiera puede caer preso por lavado de activos. Ahora, desde el aspecto de la prevención, se nombran unas figuras llamadas sujetos obligados, que tenemos sujetos obligados financieros y no financieros. Esas entidades, esas actividades económicas están obligadas a llevar lo que se llama un programa de cumplimiento para la prevención del lavado de activos, ¿no? Y por eso ustedes ven ahora que se ha vuelto tan famoso esta regulación, porque anteriormente, antes de la ley 155/17, esto era un tema muy bancario, muy del sector financiero. Sí, muy bancario, muy del sector financiero. Sí. Sin embargo, hoy en día ya tenemos cooperativas, fiduciarias, joyerías, dealers, constructoras, y esto claramente creció sustancialmente luego de la ley, al determinar una serie de actividades que, al igual que en el sector financiero,
son vulnerables para el lavado de activos. No porque sea creada por su dueño para el lavado de activos, sino porque son vulnerables. Clientes, las personas externas pueden utilizarla con mucha facilidad para entrar dinero sucio y blanquear. Entrar el dinero sucio al flujo financiero normal de la economía, ¿verdad? Claro que sí. Pero es importante saber que esto no es un tema estrictamente bancario, ¿no? El lavado de activos se puede dar hasta en el colmadito de la esquina. Se puede lavar activos. ¿En serio? Claro, ¿no? El lavado de activos, bueno, buscar la forma de entrar un dinero que ha sido producido de uno de estos delitos precedentes y buscar la forma de que esto se encubra, se blanquee, se borre el rastro de ilegalidad. Correcto. ¿Verdad? Entonces eso es lo que busca el sistema, que se detecte, que se persiga y que se recuperen los activos que eventualmente el Ministerio Público pueda, a través del proceso penal, identificar y digamos que iniciar un proceso de incautación, de congelamiento, de recuperación de esos activos. Ok. Entonces, a partir de esa explicación que nos ofrece Roberto, ¿cuál es la evaluación que tú puedes darnos? Una panorámica de lo que ha hecho el país, República Dominicana, en cuanto a la prevención del lavado de activos, porque comenzamos por allá, por el año 89, que yo en una ocasión participé en la modificación de esa ley, cuando estuve en la Secretaría de Estado de Finanzas, luego la ley 155-17, que se ha estado trabajando, se han hecho reglamentos, y se han creado instituciones también. ¿Cuál es la evaluación panorámica? ¿Hemos avanzado? ¿No hemos quedado estancados? ¿Qué ha sucedido? Mira, Alejandro, nosotros que hemos estado desde el inicio, porque somos pioneros en la República Dominicana en el tema, junto con su gran amigo en paz descanse, el señor Luis Núñez. Sí, claro. Sí. Que Dios lo tenga en gloria. Amén, amén, sí, definitivamente en un lugar muy especial. Sí. Que se merece. Claro. Nosotros que hemos estado ahí desde el inicio podemos decir que la transformación, sobre todo luego de la ley 155-17, ha sido verdaderamente transformadora, valga la redundancia, es decir, las autoridades competentes que se han involucrado, la misma transformación de la unidad de análisis financiero y su rol. La UAF, como le llaman. La unidad de análisis financiero, la UAF, sí. Un rol del CONCLAFIT, que es el Consejo Nacional, mucho más comprometido con esto, ¿no? CONCLAFIT, eso es una institución nacional. Eso, digamos que es el Consejo Nacional que está, digamos que un órgano colegiado, presidido por el Ministerio de Hacienda, sí. Pero que conforman varias unidades como la Dirección General de Impuestos Internos, la Superintendencia de Bancos, entre otros, que digamos que rige la materia. Y la unidad de análisis financiero, digamos que es el brazo ejecutor, el brazo técnico que realiza los análisis financieros, la recepción de esos reportes que los sujetos obligados que yo les comenté deben de enviar a esta unidad. Son analizados, son producidos informes de inteligencia que son utilizados por el Ministerio Público, no como prueba, sino como parte de la investigación en un caso penal de lavado de activos, en estos casos que son más financieros, ¿no? Ok, o sea que hemos podido avanzar con esta parte. Definitivamente el avance ha sido, hay mucho que hacer, pero si lo comparamos donde estábamos, digamos, desde el año 2000, esto comenzó con mayor énfasis a partir del 2002 con la ley 7202. Sí. Si nos comparamos con lo que éramos en ese momento y lo que tenemos hoy en día, estamos hablando de un país realmente podríamos ponerlo al lado ya de países mucho más desarrollados y con muchísimo más tiempo en el tema, en estos sistemas antilavados, ¿no? Sí. De hecho, están así que ya somos supervisados por los organismos que no pertenecen a esos países pequeños. Antes pertenecíamos a un grupo del GAFI, que era del Caribe, sí. Sino que ahora pertenecemos a uno que es de Latinoamérica, donde están los grandes en este tema, como Colombia, México, Perú, claro, entre otros. Así que, a pesar de estar en el Caribe, no nos comparamos desde el punto de vista de la robustez del sistema con las islas pequeñas, ¿verdad?, del Caribe, sí, sino que ya estamos apuntando a otros países, digamos, de Centroamérica y Sudamérica, que tienen décadas quizá de avance
con respecto a nosotros. Y nosotros hemos dado la talla, definitivamente. Mucho que hacer, sobre todo en la parte de supervisión y sanción en algunos sectores que son nuevos, entre comillas, porque estamos hablando de una ley de 8 años. Sí, claro. Todavía la gente de la nueva ley. No, sí. No es tan nueva. Pero una de las críticas que existe al sistema es que todavía se necesita mucho más supervisiones que terminen en sanciones que sean ejemplares, ¿no? Para que se entienda que realmente detrás de esto hay un chucho. Sí. Porque realmente el humano se mueve o por miedo o por placer, ¿no? Claro. Entonces, la ley placer no produce, no hay incentivos económicos, así que definitivamente que las sanciones quizá es lo que al final los sujetos obligados son los que tratan de evitar, ¿no? Y definitivamente los organismos supervisores deben de mandar el mensaje adecuado. Bien, entonces correspondiendo con esa parte de la legislación, se aprobó el nuevo Código Penal Dominicano, que va a entrar en vigencia el próximo año. Tiene una vacancia, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto para las personas jurídicas, es decir, para las empresas? ¿Qué implica este Código Penal en cuanto a la prevención del lavado de activos? Mire, este dispositivo, vamos a decir, este nuevo elemento de la responsabilidad penal de la persona jurídica, que no es nuevo, en la ley 155/17 lo incorporó dentro de su proceso sancionador, la posibilidad de sancionar no solamente a la persona que comete el hecho de lavado de activos, sino al vehículo, al medio que fue utilizado, en este caso las empresas, ¿no? En caso de que hubiese. El Código Penal ahora establece esto, pero de una forma generalizada, no solamente para el lavado de activos. Y esto tiene una implicación enorme. Donde básicamente esto lo que dispone es que si se comete un hecho penal, hay una persona que lo ejecutó. Pero si esa persona realizó ese hecho por instrucciones de una organización, ¿verdad? De unos directores, de alguien dentro de una empresa, podría haberse involucrado la empresa y también sus accionistas y directores. Ah, bueno. O sea que se da un hecho penal. En ese hecho penal hay una relación con la empresa, ya sea por instrucción o por una omisión. Y uno de los elementos que incorpora es el tema de los programas de cumplimiento. Te dice, bueno, es un eximente que tú puedas demostrar que existían los controles para que eso se hubiese podido evitar. Yo te voy a poner un ejemplo. Hablemos en materia ambiental. Digamos que unos colaboradores, unos empleados, tengan una disposición de unos desechos químicos que deben de procesarse de una manera específica, pero ellos han decidido botarlo para facilitar su trabajo, botarlo, moverlo por un lado, botarlo, tirarlo y eso que caiga al río, ¿verdad? Y eso afecta a toda una comunidad, porque ahora el río no sirve, se ha sido afectado, la pesca que se hacía ahí es imposible, las tomas de agua son afectadas, los bosques que se alimentaban de ahí, pues los árboles se van a morir eventualmente. Hay un hecho ahí que genera definitivamente una situación penal. Ahora, lo que incorpora el Código Penal es que ese hecho, si se demuestra que fue por instrucción de la empresa a esos empleados, o que demuestre que la empresa no tiene los controles para haber evitado eso, porque no había una supervisión efectiva de esas personas para que pudieran realizar eso, se puede involucrar a la empresa en un hecho penal y a sus directivos y empleadores, inclusive a los accionistas. Eso es lo que dispone ahora el tema del nuevo Código Penal. Ok, bueno, entonces también está un asunto que tiene que ver con la DGI. Desde tu experiencia, Roberto, ¿cuáles son las multas más frecuentes que impone la Dirección General de Impuestos Internos y cómo estas sanciones se relacionan con fallas en los controles internos o las medidas de prevención
de lavado dentro de las empresas. ¿Cuáles son esas multas más frecuentes que se imponen? Claro, mira, recientemente anunciaron que actualizaron, todavía no he hecho un cuadro resumen para ver las disposiciones, digamos, y las multas que ha puesto la DGI. Ajá. Pero te voy a hablar de acuerdo a la experiencia. Nosotros manejamos muchos casos de multas. Sí. Y también de acuerdo a las últimas estadísticas que ellos publicaron hace unos años. En el sector no financiero, sobre todo constructora, dealer de vehículos, joyerías, con mayor énfasis, no realizar una auditoría está provocando, porque los sujetos obligados tienen la obligación de hacer auditorías anuales. Es una de las notificaciones más recientes que hemos estado manejando, sobre todo en el sector construcción. No estar registrado en la unidad de análisis financiero. Ellos hacen un cruce automático entre bases de datos. Cuando eso ocurre y se dan cuenta que tú estás registrado, tienes un RNC registrado, pero no estás en la unidad de análisis financiero, bueno, y tu actividad económica es una de las actividades tipificadas para el cumplimiento de la ley como sujeto obligado, ellos automáticamente también disponen de una multa. Cuando tú no envías unos reportes que se deben de enviar así como se hacen con las ventas, como se hacen con los gastos, hay unos reportes que son especializados para sujetos obligados. ¿Esos son los ROS, los reportes de operaciones? No, porque eso es la unidad de análisis financiero. Bueno, okay. Y eso tiene otra implicación, inclusive hasta penales, si tú no lo haces. Bueno. Yo estoy hablando de sanciones administrativas, que son las que puede poner la Dirección General de Impuestos Internos. Sanciones administrativas. Multas. Entonces, esos reportes son unos reportes estadísticos que se envían a la DGI por disposición de su norma a los diferentes sectores supervisados por la Dirección General de Impuestos Internos. Ese otro elemento importante que ha generado una gran cantidad de multas. No disponer, no tener nombrado a un oficial de cumplimiento, también ha generado, hemos manejado ciertos procesos. Y el tema de las capacitaciones, no tener al personal capacitado cuando la DGI hace una inspección, digamos, extra situ o in situ, que tú no puedas demostrar que tu personal y tu oficial de cumplimiento tenga la capacitación del lugar, también genera multa, ha generado también muchos casos de multas. Así que es importante saber, las multas son ajustadas por inflación. Sí. Sí. Y el mínimo anda por... O sea, que se indexan. Sí, hay una indexación. Los sueldos no nos han puesto la exención que lleva, ¿verdad? Sí, pero sí las multas. Pero sí las multas. Entonces, bueno saber que quien indexa eso no es la Dirección General de Impuestos Internos. No. Es el Consejo Nacional. Claro. ¿Sí? Que es el CONCLAFIT. Entonces, estas multas van desde 400 y pico de mil pesos hasta más de 5 millones de pesos. Wow. O sea que eso, en una MIPYME. No, eso es para eliminarla. Eso alguna es para cerrarla. Para cerrarla. Pero es importante saber que la experiencia que tenemos realmente no le andan atrás a los pequeños. Realmente la capacidad de supervisión de la Dirección General de Impuestos Internos es relativamente limitada con respecto a su población. La última estadística que nosotros levantamos de sujetos obligados andaba por los cerca de 50.000, 40 y pico de mil, casi 50.000 sujetos obligados que debería de supervisar la Dirección General de Impuestos Internos. Y realmente el departamento es relativamente pequeño. O sea que su capacidad para salir a supervisar y sancionar es un tanto limitada, pero se ha hecho, se ha estado haciendo, el mensaje se ha dado. Bueno, gracias por la explicación y esta parte y una alerta a esos sujetos obligados. Con tu venia, Denia, Roberto, nosotros nos tenemos que ir a una breve pausa para continuar conversando sobre este interesante tema que es la prevención del lavado de activos. Así que no se vayan, amigos, sigan en sintonía con este programa Balance Económico, donde la economía se entiende mejor.